Nerds.rat. Bienvenidos a la guía falopa del espacio-tiempo. Temporalidad circular. Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Temporalidad circular. Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Temporalidad circular. Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Che, esto no se termina más. Temporalidad circular. Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Che, esto no se termina más. ¿Cómo paramos este loop? Temporalidad circular. Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Che, esto no se termina más. ¿Cómo paramos este loop? Temporalidad circular. ¡Ayuda! Es aquella que concibe el tiempo como una serie reiterada de comienzos y finales. Temporalidad circular. Es aquella que concibe... Pará. Espera un segundo. ¡Sí! ¡Se rompió el bucle! ¡Podemos hablar sin que se repita todo! ¡Ya podemos empezar el episodio! ¡Se rompió el bucle! ¿Estás seguro? He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena. Advertencia. Usted probablemente se encuentre dentro de un bucle cerrado. Aguarde un momento y será atendido. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena. Advertencia. Usted probablemente se encuentre dentro de un bucle cerrado. Aguarde un momento y será atendido. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena. La guía falopa del espacio-tiempo. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Y como siempre estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Paul, ¿cómo estás? Ponerle un poco más de onda. Hola, Paul, ¿cómo estás? No, es un gusto estar acá de nuevo en otro capítulo de la guía falopa del espacio-tiempo, ñoñando y delirando un poco. Un episodio preparado con mucho cariño y espero que les guste. Bien, este episodio va a estar dedicado a los bucles cerrados, digamos. Estas historias en las cuales se empieza a repetir una y otra vez. A partir de cierto punto, la historia comienza de nuevo, que es un tópico súper común. Y bueno, lo podemos abordar de un montón de maneras. Sí, ¿cómo te parece, Paul, que deberíamos arrancar con esto? Bueno, creo que podríamos arrancar por hablar de qué es un bucle, del tópico en sí. Creo que podríamos definir que es como, citando un poco usamos una de nuestras bibliografías para este capítulo, es un capítulo del Camino del Héroe dedicado a Palm Springs. Así que voy a parafrasear un poco lo que dicen porque es bastante interesante, que en realidad más que un tópico incluso es un formato en el que hay cierta historia o cierta narrativa que se repite una y otra vez con diferentes variaciones y con la idea de que el personaje rompa, digamos, esa narrativa recurrente de alguna forma. El personaje se va a atrapar una narrativa recurrente y la tiene que romper. Esta narrativa recurrente, el mayor exponente que tenemos es el Día de la Marmota, ¿no es cierto? Que hay muchos exponentes, pero el mayor exponente es el Día de la Marmota, que es una película en la que Bill Murray se queda atrapado en el 2 de febrero y tiene que vivirlo una y otra vez. Es un periodista, un meteorólogo con muy mal genio, muy desagradable, y tiene que vencer ciertas trabas o ciertos problemas que tiene.
En realidad es mucho más profundo que eso, pero digamos que simplemente es eso. Es una mala persona que revive un día, una y otra vez. Y ese es el exponente. Pero digamos, el largo del tiempo que se repite puede variar. Por ejemplo, en Muñeca Rusa creo que excedía el día. Hay algunas ficciones en las que termina cuando el personaje muere y está como forzado a morir. O sea, no tiene que ser sí o sí como una cuestión medida por el tiempo. A veces hay como un acontecimiento desencadenante que revive el loop, que hace que el tiempo vuelva atrás y que el personaje vuelva al principio de la narrativa. Uh-huh. Claro, como que se elige como si fuera cuando uno esté editando el audio, como nuestro editor Santi cuando edita. Elegís una fracción de tiempo y esa fracción se va a repetir. Que puede ser diferentes. Se puede medir de diferentes maneras, pero siempre va a empezar, va a ser un bucle, va a terminar e inmediatamente volver a empezar una y otra vez. Creo que este tipo de historias tiene mucho que ver con esto que habíamos hablado de cómo para la humanidad el presente, ¿no? El concepto del presente tiene un privilegio, y habíamos hablado de cómo la filosofía antes e incluso la ciencia le da un privilegio metafísico al presente. Entonces, este tipo de historias tienen mucho que ver con eso, ¿no? Estamos hablando sobre el significado del presente, porque básicamente estos personajes están un poco encerrados en un eterno presente, ¿no? Sí, me parece curioso y por eso es que hemos agregado este tipo de ficciones en un programa dedicado a viajes en el tiempo, porque es de alguna manera viajar en el tiempo constantemente al presente. Y es curioso porque en realidad el presente en sí es algo que el humano no puede alcanzar, porque cuando nosotros percibimos el presente ya pasó, pero al mismo tiempo es el lugar en el que estamos destinados a vivir. Entonces vivimos como en esa contrariedad. Y en este tipo de películas, en realidad, digamos que es una de las pocas formas en las que se puede vivir el presente, porque se quedan atrapados en un punto del espacio y no pueden ir ni al pasado ni al futuro. Solamente se pueden quedar en el presente. Y es interesante porque obviamente que lo estamos tratando en este podcast, que es sobre ciencia ficción, sobre historias de ciencia ficción, y muchas de estas historias son de ciencia ficción, pero es un tropo que excede la ciencia ficción, es un tópico que muchas veces se resuelve de manera fantástica, y un poco la parte científica es solamente un condimento, solamente una manera como de hacerlo más creíble, si se quiere, darle algún sustento, pero las historias de bucle han existido incluso desde mucho antes de que la ciencia ficción se instale como tópico. Sí, hay que tener en cuenta que es muy curioso porque en este tipo de ficciones generalmente, no digo generalmente porque no he hecho un relevamiento de cómo es el tema, pero muchas veces no hay una explicación a por qué existe el bucle. Y otras veces la explicación sí es científica. O no hay una explicación o hay una explicación mágica. Y si no, lo segundo es científico. O sea, en realidad no. Habría que reeditar eso porque la cuestión es que muchas veces la explicación no está. Claro. Después, muchas veces tiene la explicación en la ciencia. Hay otras ficciones donde también termina sobrecayendo la responsabilidad en un ente, un dios o lo que sea. Pero generalmente o no tiene explicación o tiene una explicación científica. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado de la temporalidad circular, ¿no? Que es básicamente la base de todas las temporalidades. Porque bueno, naturalmente el mundo es un poco circular, ¿no? Entonces, generalmente vamos a contar estas historias porque forman un poco parte de lo que somos y bueno, no me extraña que hayan tantas y que hayan existido durante tanto tiempo y que van a seguir existiendo porque es un tópico muy recurrente. Nerds.rat. Bienvenidos
a la guía falopa del espacio-tiempo. Si se encuentra atrapado en un bucle temporal, lo primero que debe hacer es cerciorarse de que se encuentra en un bucle. La primera señal de alarma es que todos los días sean iguales, sin cambios, y todos a su alrededor hagan exactamente lo mismo. El calendario será nuestro amigo. Primero, cerciórese de que no esté en el año 2020, durante la cuarentena. Después, vea si todos los días son el mismo día. Ya que está en eso, fíjese si no se está olvidando de felicitar a alguien por su cumpleaños o si se olvida alguna cita importante. Se recomienda además atiborrarse de snacks y bebidas a su elección. Si va a tener un solo día para vivir el resto de su vida, asegúrese de que lo viva bien. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Y como siempre estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Che, ¿qué pasó? ¿Empezó el podcast de vuelta? Hola Paul, ¿cómo estás? Che, ¿estás bien? Por un poco más de onda, estás como medio muerto. Sí, nada más estoy un poco embolado por algo que pasó, pero no importa. Che, ¿qué te parece si arrancamos por el tema de la ciencia que hay detrás de esto? Este programa que vamos a dedicar a los bucles temporales, ¿por qué no explicás la ciencia detrás del tema? De una, me parece muy bien. Bueno, podemos entonces empezar a hablar de lo científico que hay detrás de esto, aunque en realidad la parte científica es un poco una excusa, ¿no? Estas historias empezaron siendo, digamos, más cercanas a la fantasía. Existen desde siempre en diferentes culturas, como hablamos en otro episodio, estas concepciones circulares del tiempo. Y hay historias que tratan sobre loops, pero las primeras eran fantásticas y después se empezó a meter la ciencia. La parte de la ciencia, digamos, básicamente, si queremos justificar esto de manera científica, podemos hablar de algunos conceptos. Hay un concepto de la física, ¿sí? que es las curvas de tiempo cerrado, que es la teoría de una línea del tiempo que justamente termina e inmediatamente vuelve a empezar, un loop temporal. Y es una teoría que está dentro de la teoría de la teoría cuántica gravitacional. Hay una parte que se dedica a los loops y que se dedica a la idea de que el espacio y el tiempo se mueven en forma de loops, se transmite en forma de ondas, ¿no? La idea de las ondas, que eso es algo que está, y hay muchas teorías al respecto. Entonces, en base a eso, es que surge esta idea, que ya también hemos mencionado en otros episodios, de que el tiempo, cuando termine, si es que termina, va a volver a empezar, y que probablemente este Big Bang que empezó el universo sea uno de una serie de Big Bangs, y que, bueno, que el tiempo se maneja en loops, ¿sí? Es como una manera, y que también viene de una observación de la realidad, ¿no? Del universo, y de cómo funciona el tiempo en nuestro planeta, que funciona por ciclos. Entonces tiene sentido que penses que el tiempo también funciona en ciclos. Entonces ahí estaría la parte científica, aunque muchas veces nada, es eso, es como las historias le meten lo científico para que quede mejor, pero no necesariamente podés contar estas historias sin ninguna máquina, sin nada científico que lo sustente. Como venía diciendo, las historias con este tropo del loop temporal, del bucle cerrado, existen desde hace
mucho tiempo podemos rastrear algunas historias de las mitologías antiguas. Hay muchas comunidades que concebían el tiempo de manera cíclica. Hay religiones como el hinduismo, el budismo, que tienen estos conceptos. En Perú hay una comunidad que es la de los Quero, creo que se pronuncia, Q apóstrofe Ero, que también concebían el tiempo de esta manera. Pero si queremos hablar de historias que hablan directamente de bucles, tenemos ya que hablar, las primeras se pueden rastrear ya en el siglo XIX, por lo menos dentro de lo que se puede, de las investigaciones que hay, ¿no? Seguramente hay antecedentes hispanoamericanos, antecedentes en otros lados, pero la primera que siempre se menciona es una historia que se llama Christmas Every Day, de William Dean Howells, que está escrita en 1892. Es un escritor estadounidense que escribe esta historia que habla de cómo por una cuestión mágica de pronto todos se ven obligados a celebrar Navidad una y otra vez. Pero no es un bucle en el sentido que no es que es siempre el día de Navidad, sino que no importa qué día sea, festejan Navidad. La magia los obliga a celebrar la Navidad. Todos los días. y es gracioso. Como en la película, ahora hay una película que se llama Atrapada en Navidad. Ah, sí. Que es de bucles temporales, sí. Bien. Bueno, también estamos el feliz día de tu muerte, ¿no? Aparece esta idea ya desde el principio, de las primeras historias, esta idea de que el bucle también tiene que ver con esas celebraciones cíclicas que hacemos, porque la Navidad es algo cíclico, es una celebración que generalmente, como sabemos, viene de celebraciones antiguas que se hacían en los solsticios, y generalmente festejamos en el solsticio. Se ha vuelto, en algún momento se volvió religioso y después se volvió laico, pero básicamente los humanos siempre celebraron cosas en los ciclos temporales, igual que tu cumpleaños y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso que es cíclico normalmente, le metes el toque de fantasía y lo transformás en esta historia de bucles. Y es gracioso que esa fue la primera. La primera fue sobre Navidad, sobre una festividad muy común. Después hay otra historia que ya directamente es un cuento, un libro de fantasía estilo Señor de los Anillos. Es uno de los antecedentes, digamos, de estas historias, un relato pulp, en la onda de espada y brujería, en la onda de Conan el Bárbaro y ese estilo, que se llama Worm Ouroboros, que es de un autor inglés que se llama E.R. Edison. Es como una historia de fantasía, pero lo que pasa es que hay como una guerra épica y cuando termina, los protagonistas se dan cuenta de que la guerra es algo que les gusta mucho, que es algo como que forma parte de sus vidas. Entonces, directamente, en lugar de volver a la paz, como que deciden mágicamente que vuelva al tiempo, empezar de vuelta. Y esa es como una de las primeras historias así que se tiene como realmente un bucle, que termina y empieza a empezar. Pues la otra no era un bucle, sino que era como una magia que obligaba a la gente a festejar Navidad. El tiempo se mantenía igual. Lo que cambiaba era la celebración nada más. Y después hay otra historia de 1941 que es ya de ciencia ficción propiamente dicha. Malcolm Jameson es el autor, que se llama Double and Redouble, o sea, doblado y redoblado, no sé cómo es en español, donde ahí sí una persona desea, en realidad el tipo de la ciencia ficción, pero creo que este relato no sé si es de ciencia ficción estrictamente, sino que es como más de fantasía, pero el tipo tiene el mejor día de su vida, el protagonista, y desea que todos los días sean como ese, y una bruja le escucha y lo hace realidad. Entonces, bueno, se vuelve a repetir y esa es una historia muy en la onda, o sea, ese es el germen del Día de la Marmota y un montón de historias de este tipo.
Me gustaría agregar algo Sí. a lo que dijiste, Paul, que vos decías que tiene que ver con las cuestiones cíclicas, pero también hay otro tópico que se repite en, por ejemplo, Al filo del mañana, la película de Tom Cruise. Me trae porque creo que tiene como 2 o 3 traducciones. Ah, mira. Que a todo esto aclaro que la película con Tom Cruise está mejor que el manga original. Pero bueno, también suele pasar que a veces es una invasión. Y eso, por ejemplo, se puede ver en un libro que también es del tópico, que es la defensa no sé cómo porque no sé si está traducido. En inglés sería The Defense of Duffer's Drift, que es un libro donde un soldado intenta defender un puente. Y es como que se presenta un escenario, en realidad es un libro para mostrar tácticas militares. Es un libro donde hay un soldado que tiene que defender una localización. Y cada vez que pierde, digamos, se vuelve a reiniciar el tiempo y él guarda algunos recuerdos de lo que pasó en el intento anterior e intenta mejorar sus tácticas para poder defender mejor el lugar. Y eso, por ejemplo, incluso se puede hablar de películas. Hay una película que me gusta mucho, es medio bizarrona, que se llama Boss Level, que también es como que lo vienen a matar. Entonces como que puede ser una invasión que te hacen a vos, digamos. No necesariamente tienen que venir a invadir la tierra o tu país, sino que también puede ser alguien que te viene a atacar. Bueno, ahí está el tema de la relación con la guerra. No, la relación con la guerra como que aparece mucho, y también hay algo muy de cíclico en cómo se percibe la guerra. Y para mí no es casualidad que algunas de estas historias, por ejemplo esta que mencioné de War Boros, es de fantasía, pero es justo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces creo que estas historias sirven también para poder explorar esos estados mentales que quedan en determinadas situaciones o en diferentes aspectos de nuestra vida, como las celebraciones cíclicas, la guerra. Claro, que también se podría decir que es cíclico, que es algo que termina y después en algún momento vuelve a empezar. Sí. O podríamos incluso ir más allá de la guerra y decir la violencia. Claro. No sé, la violencia, que se habla mucho, que la violencia es un ciclo. Sí, todo es cíclico. Nerds. Punto rato. Bienvenidos a la guía falopa del espacio-tiempo. Si sigue en bucle, lo que debe hacer es delimitar las reglas del bucle. ¿Todos duran lo mismo? ¿El bucle termina con una muerte violenta? ¿Desapareció alguna persona poco importante como la tía Marta, esa que sigue mandando mensajes de Piolín a las mañanas? Si no hay cambios en el bucle, le recomendamos que aproveche el tiempo para subirle el nivel a alguna de sus habilidades. Aprenda esgrima, boxeo, vea todas las temporadas de Doctor Who, o intente volverse un maestro en algún videojuego. O antes de darse cuenta que sigue siendo una pésima forma de gastar un tiempo infinito, póngase al día con Brandon Sanderson. No se recomienda leer la saga de Juego de Tronos. No importa la duración del bucle, las probabilidades de que se encuentre en la temporalidad en la que George Martin finalmente publicó Vientos de Invierno son 1 en 1.000.000. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Y como siempre estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? ¿No habíamos grabado ya esto? Hola, Paul. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero ¿vos estás bien? ¿Por qué estás hablando así? Sí. Estoy bien. Bueno, en este programa íbamos a hablar de los loops temporales, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si no arrancamos por la parte filosófica? Sí, bien heavy, saltamos a la papota. Me parece muy bien. ¿Me parece? Sí, por supuesto. Sí, estaba pensando, por ejemplo, que pasa mucho que, como estamos hablando de los loops temporales, tipo Día de la Marmota, pasa que el personaje se queda atrapado en el presente, ¿no es cierto? Pero empieza a haber como una exploración diferente del tiempo.
Digamos, para nuestro protagonista el tiempo avanza, aunque para el resto del mundo se haya quedado. Entonces imaginemos que el tiempo es una línea, ¿no es cierto? Es como si ahora el tiempo se le agregara una dimensión más. En vez de ir de izquierda a derecha, ahora también puede ir hacia arriba, por ejemplo. Y se relaciona un poco con algo que habíamos estado hablando de algunas teorías del tiempo que tenía que ver con el hipertiempo o el tiempo fractal. No sé exactamente con cuál de los dos se desarrollaría, pero sí es como eso, como que se va superponiendo el tiempo. Eso se ve mucho en el juego, por ejemplo, hay un juego que se llama 12 minutos, que lo recomiendo mucho, con la voz de Willem Dafoe, como el malo, que es como vos estás atrapado en un bucle de 12 minutos y tenés que, digamos, y bueno, voy a spoilear los primeros 10 minutos del juego, 12 minutos es la premisa, te matan y vos tenés que, pero es la premisa, te matan y vos tenés que empezar a explorar qué es lo que está pasando en esos 12 minutos. Entonces quedás atrapado en esos 12 minutos y tenés que, es una aventura gráfica con interacciones, tenés que empezar a explorar esos 12 minutos y es muy loco porque empezás como a entrar en la profundidad de todo lo que se estaba desarrollando en ese momento y de lo que vos no sabías. Entonces como que de pronto empezás a explorarlo y es muy bueno ese juego y se nota esta idea de el tiempo explorándose. Claro, es como que podés, de esta manera es como que exprimís el presente al máximo. Pensaba, por ejemplo, en Palm Springs, que el chabón se sabe de memoria todo lo que pasa dentro del loop donde él está. Y es como que, bueno, él tiene la posibilidad de agotar ese presente en el que se ve obligado a vivir y en un juego lo terminás haciendo vos. Claro, exactamente. Y en el Día de la Marmota también pasaba que Bill Murray sabía cuándo conseguir plata porque sabía quién se giraba, en qué momento y en qué momento justo si cruzaba la calle podía sacar plata. Sí, es algo que es eso, se puede explorar el presente. Esta idea también del loop a mí me parece que se relaciona un poco con esta cuestión de ciertos pensamientos recurrentes, ¿no es cierto? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, hay un libro que odié mucho, pero también tengo que decir que lo amé, que se llama La celosía de Alain Robbe-Grillet, que es una novela objetiva, es una novela muy loca de leer porque es una novela objetiva donde el narrador es como una especie de cámara que va siguiendo las cosas y está todo narrado con una precisión científica porque el escritor es ingeniero agrónomo. Tiene partes muy aburridas como por ejemplo la descripción de la finca donde te dice cómo se disponen las filas de las filas de los bananos, cómo están plantadas. Pero bueno, hay un juego de palabras ahí con el tema de la celosía, que es lo que se ve, digamos, esa cuestión de las ventanas que se cierran por donde vos podés mirar y al mismo tiempo de los celos. Entonces se trata, el personaje principal, digamos, no se ve y vos lo ves a través de los objetos, sí ves a los otros personajes y es como que estás en la cabeza del personaje principal que empieza a tener celos y vuelve recurrentemente a ciertos pensamientos y tiene un sentimiento de bucle. Pero está muy bien hecho porque es el bucle del pensamiento que vuelve una y otra vez a lo mismo. Claro, esa es la novela, es como la mayor representante de como en lo que se llamó en Francia la Nouveau Roman, como la nueva novela, y es como la novela moderna. Siempre que hables de novela moderna vas a hablar de eso. Y es interesante cómo se expresa esta subjetividad a través del bucle. Siempre van a tener que ver con los estados emocionales, ¿no? Los estados que uno atraviesa y se pueden representar metafóricamente a través de la idea del bucle. Sí, esto se relaciona mucho, se puede relacionar todo esto del bucle. Hay algo que aparece en muchas historias, sobre todo en el Día de la Marmota, el tema del eterno retorno, por lo menos como lo tomaba Nietzsche. El eterno retorno como lo toma Nietzsche en realidad es algo que aparece en varios de sus libros. Puntualmente, por ejemplo, leí una parte de ahí, así habló Zaratustra. Pero bueno, toma el mito del eterno retorno, que es lo que vos habías estado hablando, Paul, que aparece como en muchas religiones y en muchos pensamientos, que esta cuestión de que el universo empieza una vez que se destruye. Entonces Nietzsche plantea lo siguiente: ¿qué pasa si nosotros estamos destinados a vivir la vida tal cual la hemos vivido una y otra vez? O sea, vos te morís y volvés a arrancar la vida
tal cual la has vivido, sin poder cambiar absolutamente nada, con los mismos pensamientos, las mismas acciones. Entonces, él planteaba que nosotros lo que queríamos hacer, o por lo menos la lectura que yo entendí, lo que tenemos que hacer es intentar vivir de una manera en la que si nosotros tuviéramos que vivir de nuevo nuestra vida, lo sintiéramos como un placer y no fuera algo negativo. Y esto implica abandonar ciertas concepciones que Nietzsche está muy en contra por ahí de la moral occidental. Entonces, o por lo menos daba, en el fragmento que leía hablaba de superar la moralidad vieja. Entonces es deshacerse de las ataduras y vivir la vida como si la tuviéramos que vivir eternamente, que es algo curioso, porque hasta donde sabemos tenemos una sola vida y eso no es exactamente como tener que vivirla un montón de veces, pero un poco como que sigue siendo como ese absoluto. Recordemos que el uno muchas veces equivale al infinito. Y esto es algo que se puede ver mucho en el Día de la Marmota, por ejemplo. Voy a spoilear el final en el que Bill Murray, no solamente en el Día de la Marmota, sino en muchas de las ficciones de viajes de bucles temporales, en las que el personaje lo que termina haciendo es intentando vivir de una forma en la que se pueda vivir así eternamente. Y ahí es cuando generalmente encuentran la manera de salir. En Palm Springs lo gracioso es que vemos que el personaje ya pasó por esto. El personaje de Palm Springs ya vivió y vive de una manera en la que él lo puede seguir repitiendo constantemente. Entonces, por eso se relaciona mucho con el tema del eterno retorno de Nietzsche. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, que esto también se relaciona con lo del superhombre. El superhombre es el hombre que está por encima de todos los hombres y es el que vence las viejas moralidades y puede hacer esto de vivir su vida como si vivir su vida de forma de poder vivirla 1000 veces sin lamentarlo. Nerds. Punto raro. Bienvenidos a la guía falopa del espacio-tiempo. Existen muchas formas de romper un bucle. Afortunadamente para usted, que está atrapada en un bucle, hay tiempo suficiente para probarlas a todas. Primero, pruebe con dejar de ser un imbécil con los demás. Si usted no se considera un imbécil, considérelo de nuevo. Enamorarse perdidamente y concretar ese amor tiene una efectividad del 50%. Advertencia, esto solo ha sido comprobado con parejas cis heterosexuales y monógamas. Tenemos a nuestros mejores científicos, que a decir verdad no son muy buenos, haciendo estudios sobre el puritanismo de los bucles temporales. Arreglarse con sus familiares o seres queridos suele tener un buen efecto. Llame a su padre, madre, descendencia o quien sea para reconciliarse y pasar tiempo de calidad. Si el bucle termina con una muerte violenta, descubra por qué muere. Posiblemente alguien lo mate. Enfréntelo, aprenda karate, boxeo, esgrima, tiro con arco o alguna otra disciplina. Tiene mucho tiempo para hacerlo. Una vez que haya matado a su agresor, se sentirá mucho mejor por haber terminado con el bastardo o la bastarda. Ahora intente dialogar con él o ella para reconciliarse. También puede ser que la clave esté en resolver el misterio de su propio asesinato, el asesinato de alguien más, o resolver todos los misterios que encuentre. Si ha seguido todo al pie de la letra, ¡felicidades! Ahora usted probablemente no tenga problema en repetir el mismo día por toda la eternidad. Si nada de esto da resultado, fíjese si el bucle temporal se puede resolver mediante el uso de la ciencia. ¿Por qué dejamos esta opción como último recurso? Porque seguramente después de todo esto, usted seguramente es una mejor persona, tanto física como emocionalmente. Le hemos hecho un favor. De nada. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. ¿Otra vez? Ya fue. Voy a aprovecharme del bucle para mejorar el podcast. Voy a aplicar cosas nuevas. Y como siempre estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Estoy muy bien porque traje una invitada, Caro Panero. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Nos querés contar un poco de a qué te dedicás, de qué haces? Seguro. Bueno, yo soy traductora especializada en localización de videojuegos, subtitulada de webcomics. Aparte, soy escritora de fantasía, terror, ciencia ficción y cómics también. Soy cofundadora de una editorial independiente que se llama Cuervo Lobo, de aquí de Córdoba, con una socia.
Me encanta jugar videojuegos, me encanta leer, me encanta ver películas, me encanta divagar con la ciencia ficción, así que esa sería yo, básicamente. Me encanta matar zombies en los videojuegos, por supuesto. En la realidad todavía no se puede. Pero bueno, nada. Genial. Bien, genial. Entonces buenísimo, porque justamente la idea era que habláramos un poquito sobre los bucles en el tiempo. Este programa está dedicado a los bucles en el tiempo tipo Día de la Marmota, y hablar un poco la relación que tienen con los videojuegos. Por ejemplo, si yo te digo bucles en el tiempo de videojuegos, ¿vos en qué pensás? ¿O qué se te viene a la cabeza? Lo primero que se me viene a la cabeza es un juego en particular, hay un montón, pero un juego en particular que se llama Returnal, que es para PlayStation 5, que básicamente es un astronauta que cae en un planeta y no se acuerda de ciertas cosas, le falla la memoria en muchas cosas, entonces a medida que va jugando, o mejor dicho que nosotras y nosotros vamos jugando, vamos descubriendo con la protagonista las cosas que suceden y cuando muere se vuelve al inicio, entonces es literalmente un bucle temporal de todo tipo, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre es eso. Y de por sí no solo juegos en particular, que como digo, hay un montón, está Deathloop, está Hero Loop, hay muchísimos. También es la mecánica de ciertos juegos, ¿no? Hay juegos que se llama el famoso Metroidvania o se llama los roguelike, ¿no? Los roguelike son estos juegos en los cuales, por ejemplo, el Rogue Legacy, ¿no? Que vos empezás como un personaje, vos lo vas caracterizando ese personaje como caballero, caballera o lo que sea, le vas poniendo sus cualidades, sus características y entras a un castillo, que es un castillo que cada vez que vos entras en ese castillo va cambiando el laberinto de lugares, de rincones, etcétera, y de cosas que podés obtener. Entonces está muy relacionado, yo creo, la temática con los bucles temporales. Como digo, no solo en cuestiones de ejemplos de videojuegos, sino también en las mecánicas de los juegos. Es algo muy innato, ¿no? Que deviene ya, bueno, como bien decíamos, de la programación, ¿no? O sea, es como que ya está pensado en esa forma. Además, cuando morís en un videojuego, no es que te moriste y como en la vida real y ya está, nunca más vas a aparecer, sino que obviamente apareces en un punto de control, en un punto de guardado, perdiendo o ganando cosas dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo esté configurado el juego, y vas a seguir continuando y sobrepasando las dificultades. Sí, déjame hacer toda, pero yo no he jugado Returnal, pero desde afuera me da la impresión, vi un par de análisis y me da la impresión que en realidad lo que hizo fue como meter en la narrativa algo que ya era propio de la mecánica del videojuego en realidad. Sí, exacto, así es. Sí, porque básicamente es eso. Claro, sí. Y con el ejemplo que vos pusiste está muy bueno porque los roguelite, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho a mí que es Hades, que habla de la mitología griega, que es muy lindo ese juego. O sea, todo mete también la narrativa en este bucle. Y es interesante porque veníamos, lo que habíamos estado hablando era que en el bucle temporal, en la ficción de bucle temporal, lo interesante es que el personaje tiene que cambiar él mismo y adquirir experiencia para poder salir. Y el roguelite, que es un juego donde cada vez que te morís volvés a empezar, la gracia es que justamente la experiencia no la gana tu personaje, o sí, a veces un poco, pero más que todo como jugador vas adquiriendo experiencia y vas pudiendo salir de ese bucle. Tal cual, como jugador o jugadora. Ahí yo estoy con el tema de la neutralidad de género en videojuegos, y algo que aboco mucho. Además, bueno, formo parte de eso, me olvidé decirlo en mi presentación, yo formo parte de la comisión directiva de Women in Games Argentina. Y además soy jugadora, como no van a poder verlo en el podcast si están desde Spotify o cualquier otra, con otra streaming, pero si vienen que acá atrás tengo bastantes juegos y mangas y cosas. Entonces, bueno, yo siempre me gusta hacer la aclaración de que, bueno, no es tanto jugador, que sería la mala traducción de player, que en inglés no tiene género, pero bueno, es jugadora también. Pero bueno, volviendo al tema, sí, el tema es que Hades también es un juegazo, problemas de traducción que ha tenido por cuestiones ajenas no ajenas a la empresa, sino que primero lo dedicó a dárselo a la comunidad, que no eran profesionales, y bueno, después hubo todo un problemita, cosa que después ahora con el futuro Hades 2, que vamos a estar, creo, en la piel de Perséfone, si no me equivoco, ahora ya aprendieron la lección y dijeron, no, vamos a buscar profesionales para hacer las cosas bien, ojalá que me llegue. Yo mandé mi currículum porque me encanta Hades, pero sí, básicamente ese es
también esa es la puesta a prueba, ¿no? Yo creo que es interesante esto de los bucles temporales, es interesante la mecánica de los roguelike, en el sentido de que te ponen a prueba como jugadora, como jugador de... Vas a superar tus miedos de decir, no, este boss, este jefe, no lo puedo matar. Pasa con todos los juegos de From Software. Uno de los que yo amo es Bloodborne. No solo Dark Souls y Elden Ring, pero Bloodborne de por sí, porque además tiene una temática muy de Lovecraft, que bueno, de vuelta, si vieran el podcast, veían que yo tengo una remera de Cthulhu. Y básicamente es eso, ¿no? El superar los desafíos que se te van presentando y decir, bueno, voy a poder seguir, voy a ponerle ánimos, voy a tratar de derrotar a ese jefe o esa jefa. Creo que es muy interesante, ¿no? A nivel humano, si se quiere, ¿no? Lo que te pone a prueba, ¿no? En la mecánica de estos juegos. Si no me equivoco, creo que hay hasta hay un roguelike, no sé, capaz que no es un roguelike, pero hay uno que se llama Loop Hero, ¿no? Loop Hero. Que es como, ya directamente lo llevaste en el nombre, es como la mecánica del loop. Deathloop también. Es un roguelike, pero es como un roguelike diferente, porque creo que vos lo que vas haciendo es el recorrido del personaje, claro. No como jugás, sino que como que vas creando el loop para que pase el personaje. El otro día, cuando estábamos grabando el episodio, yo le comentaba a Mariano que cuando vi el tráiler de la película de Mario, de Super Mario, que me llamaba la atención que era como muy boludo. Es verdad que lo pusieron a Chris Pratt y esa es la razón, ¿no? Pero más allá de eso, como decías, ¿por qué Mario es tan boludo? Y después y está muy torpe, ¿no? Y se equivoca y falla todo el tiempo. Y después me puse a pensar un poco más y me empecé a dar cuenta que en el videojuego Mario también falla todo el tiempo. Pues sos vos que estás todo el tiempo cayendo y muriendo. Y en realidad lo que uno le queda es como la parte donde él resuelve todo eso, ¿no? Como el final, en el cual ya Mario es como el héroe que... Pero claro, para que Mario llegue a esa imagen, en realidad vos te equivocaste 30.000 veces. Y la película seguramente lo que va a hacer es como volver narrativo eso. Seguramente va a terminar siendo Mario un copado, pero en el medio se va a equivocar. Y me llamaba la atención eso, y relacionado con el bucle, ¿no? Porque es como que casi todos los juegos un poco tienen eso. Es un bucle donde una y otra vez vas fracasando hasta que conseguís la mejor versión de esa historia, ¿no? Y es como lo interesante también. Y esa es la premisa de Miyazaki, básicamente, para hacer sus juegos. Es, vas a caerte, vas a perder, you died, como te pone cada vez que morís en rojo, cosa que te duela más todavía. Pero esa es la premisa y es muy lógico, además, que venga de un japonés, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Porque... Sí, tiene lógica, y además en esos juegos, ahora que los sacás a relucir, todos los juegos de From Software, en especial más que todos los Dark Souls, no sé cómo será el tema con Bloodborne, pero sí sé que en Dark Souls está el tema del ciclo, que son ciclos que se van repitiendo, y es como que, digamos, como que siempre el mundo está atrapado como una especie de bucle de oscuridad y luz, y medio como que también la jugabilidad con esa que vos decís de morirse y volver a arrancar, que como decíamos, lo tienen todos los videojuegos, pero hay videojuegos que lo meten en su narrativa, y creo que justamente esto se intenta reflejar en eso de que vos llegás hasta el punto en el que tenés que descansar y reaparecen todos los villanos y tenés que repetirlo una vez y otra vez y todo. Está bueno el ejemplo. ¿En Bloodborne pasa lo mismo? Sí, Bloodborne es Dark Souls, pero con toda temática que inspira mucho, y se nota que está inspirado mucho en Lovecraft, es Lovecraft, porque hay bichos que son básicamente reproducciones casi fieles de todas las criaturas primigenias que podés llegar a haber leído o que se puede haber llegado a imaginar de Lovecraft en su momento, porque son increíbles, o sea, es hermoso, es oscuro, es una belleza, yo lo amo. No, sí, la gente, yo nunca lo jugué porque nunca tuve Play, así que no lo pude jugar, pero sí lo he jugado, pero no lo he terminado. Y sí, es verdad, incluso está esta cuestión de cómo el conocimiento, hay una cuestión que el conocimiento del loco, que te va haciendo ver cosas diferentes, ver la realidad diferente. Sí, es muy Lovecraftiano todo. Pero bueno, volviendo al tema de los bucles, sí es algo que como que está en muchos. Y yo había escuchado algo que se llama core loop o
o bucle de juego que tenía que ver con las mecánicas centrales de los videojuegos. No sé si lo habías escuchado, porque yo capaz que digo cualquier barra basada con esto. Los juegos tienen como mecánicas, unas mecánicas, por eso es core loop, como que son las centrales, que son las cosas que se repiten. Por ejemplo, Bloodborne, esquivar y golpear es básicamente el core loop. Después tenés, bueno, el parry, tenés un montón de otras cosas, pero es como enredar el rulo, que básicamente es esquivar y pegar. Sí. Yo creo que la mayoría de los juegos, si no todos, tienen eso. O sea, yo creo que es parte, a lo mejor, insisto, de la programación tal vez, ¿no? De crear un juego. Pero sí, yo creo que es muy innato. Hay que limitar la libertad del jugador, digamos. Lamentablemente. O sea, no hay que limitarla, sino que tiene un límite lo que se programa. Sí, además para que también llegue a puerto, ¿no? Que llegue al final, porque si no, igual, si tenés un mundo abierto, el mundo abierto también tiene límites. O sea, sí, es mundo abierto, vas a poder explorar acá, sea el Zelda, sea el juego que sea, ¿no? Elder Scroll o lo que sea, pero van a poner un límite si no estás 800 horas jugando, que puede ser, pero estás 800 horas jugando un juego que nunca termina, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo innato de los juegos. Y hablaste de Returnal, hablaste de los juegos From Software, que también tienen ese bucle, y hablaste del Zelda. No sé si, yo no lo he jugado, pero no sé si alguno ha jugado al Majora's Mask, que tengo entendido que tiene un bucle también. No lo jugué, pero sí, dicen que también está dentro del listado de, si uno busca listado de juegos, ese está como primero. Particularmente ese yo no lo jugué, pero sí, dicen que también está relacionado con el tema de bucles temporales. Así que sí, está en la lista. Y yo lo jugué, bueno, a mí me gusta mucho. Mariano es más el chico Xbox y yo soy el chico Nintendo. Y yo soy la chica PlayStation, así que perfecto. Nos falta uno que tenga compu nomás. Bueno, y no, sí, el Majora's Mask lo he jugado, y Majora's, y nada, sí, creo que debe haber sido, no sé si no el primero, uno de los primeros juegos donde como que legaliza esto del loop, donde como que el loop pasa dentro del juego, que sí, el juego transcurre en 3 días, y que es como un sistema temporal dentro del juego, que el tiempo avanza más rápido, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero es como un día son como, no sé si serán 1 hora y media, algo así, o menos, no sé si eran 50 minutos, no me acuerdo, pero era una cosa así. Entonces pasan los 3 días y el juego empieza como que perdés el juego directamente. La luna va a caer sobre este mundo, y bueno, cada vez que te acabas el tiempo, se acaba el mundo y empezás de vuelta. Y a veces tenés que hacer cosas en momentos específicos. Es un poco raro, o sea, quedó un poquito viejo en algunas cosas, porque por ahí tenés como que esperar, y a veces es esperar literal. Y es un poco molesto porque por ahí te quedas haciendo nada hasta que sea el momento exacto. Antes que existiera esa mecánica, tiene algunos juegos que es como esperar. Claro. Sí, claro. Como en The Witcher, que es como directamente, bueno, meditar y pasa el tiempo. O Final Claro. Fantasy también, que ponele, es la mañana y te dice, esta misión sí o sí la tenés que hacer a la noche con un chocobo. Bueno, pones esperar, entonces te pasa el tiempo solo. Sí. Claro, no sé si querés agregar algo más, algún otro juego que te parezca que valga la pena mencionar. Hay muchos y algunos no los he jugado honestamente, pero sí sé que tienen que ver con bucles temporales. Bueno, como había dicho y ya dijimos, bueno, el Loop Hero, el Deathloop, que tuvo mucha promoción si bien era un juego indie. Pero bueno, esta mecánica, ¿no? De tenés que hacer misiones, tuki, te matan, moriste, volvés a empezar, ¿no? Pero hay varios, y había uno que se llama, que ya les digo, bueno, el Outer Wilds. El Outer Wilds es un juego supuestamente que se ve en primera persona y estás viendo el espacio y supuestamente se va a caer un satélite, ¿no? Entonces vos tenés que hacer cosas o subirte en una navecita y ver qué pasa con ese satélite, y a lo mejor pasa algo cuando llegas a ese satélite o se cae otra cosa. Entonces es todo desde el punto de vista tuyo en un planeta, ¿no? Y las cosas que tenés, las misiones que tenés que hacer antes de que suceda a lo mejor muy parecido
a lo que pasa con el Zelda, ¿no? Entre que se caiga la luna, tenés que hacer estas cosas, ¿no? En tiempo determinado. Pero el Outer Wilds era otro de los juegos también que tiene esta mecánica de bucle temporal. Muy ciencia ficción. Así que, bueno, lo mismo Returnal es bello. Además, Housemarque yo los amo porque hicieron el mejor juego de zombies ever hace muchos años que se llama Dead Nation, que es en vista isotrópica de tercera persona. Y vas matando zombies y es un juego que yo amo, así que Housemarque yo lo tengo en mi corazón, por eso también amo el Returnal. Pero sí, hay muchos juegos. Sí, el Dead Nation es ley, chicos. O sea, si quieren descargar tensión, mejor juego que ese no hay, les digo. Me gustan mucho los juegos basados en cine clase B, así que... Bueno, bien, entonces te va a gustar, porque tiene esa cosa de elegir personaje hombre-mujer y empezás a matar y hay gore, hay bichos de todo tamaño, tipo, mutación, no, es genial. Es viejo, es de PlayStation 3, pero es muy bonito. Bueno, ¿por qué pensás que se cuentan historias sobre bucles? Y nada, si crees que hay algún significado, algún simbolismo detrás de estas historias, que hay como muchísimas y que en la pandemia se hicieron también muy populares. O sea, la cantidad de películas sobre bucles a partir de la pandemia como que aumentó. Como escritora y como ser humano te diría que yo creo que viene con el hecho de, bueno, de esto de tener otras oportunidades, ¿no? De hacer algo y si no te sale bien, tener la oportunidad de volverlo a hacer, teniendo la conciencia de que lo estás volviendo a hacer, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y yo creo que también tiene lógica en el sentido de por qué se aumentó en la pandemia. Bueno, por la pandemia estábamos primero todas encerradas y encerrados sin poder hacer nada, o yo de por sí trabajando un montón, porque yo trabajo desde casa en videojuegos, entonces nuestra industria prosperó mucho, pero bueno, estar encerrado, que no podías salir de tu casa, que no podías hacer nada, es como primero la mente como que empezó a divagar mucho más, y también en pensar de, bueno, si pasan desastres o cosas que te marcan, cosas malas que te marcan, experiencias traumáticas, decir qué hubiese pasado si en vez de esto pasaba esto, o si yo en vez de ir por este camino tomaba este otro, ¿no? Hubiese sido mejor, las oportunidades hubiesen sido más fructíferas para mí. Creo que para mí, insisto, como escritora yo lo veo en ese sentido, ¿no? De las posibilidades que te pueden llegar a beneficiar o no, apartando del punto de vista de algo traumático, de algo negativo que te pasó en la vida. Y es a lo mejor las posibilidades que tenés a alcanzar, o un sueño o una meta que tenés. A mí me gusta mucho la temática esta, es más, mi primera novela como solista, siempre decimos con mi socia, veníamos escribiendo fantasías juntas y muchas cosas juntas, y cuando me separé, digamos, un poco y tenía ahí craneando una historia, si bien no es bucle temporal, pero hay una paradoja en mi historia y hay viajes en el tiempo, y es una temática que a mí me fascina, básicamente, el tema del si haces esto y pisas este palito va a repercutir en el futuro, y si volvés y si adelantás, ¿no? ¿Qué pasaría si? O sea, son todas cuestiones también un poco filosóficas, si se quieren, en el pensar de qué pasaría si yo hubiese hecho esto, o si tuviera esta posibilidad o tuviera esta oportunidad de cambiar lo que hice, de uy, me arrepiento de esto. Yo lo veo más por ese lado, ¿no? Como que son el abanico de posibilidades. Bueno, por eso también está el tema de las teorías del multiverso y demás. Y yo siempre digo, todos en el multiverso, por favor, que tengan clones que cocinen, que hagan todo, que trabajen, y yo me dedico a escribir, me dedico a disfrutar de la vida, por favor. O sea, atento a todos mis clones. Pero yo creo que va por ese lado. Sería genial poder desdoblarse y no tener que hacer todo uno. Y no tener que hacer las otras cosas y dedicarse a lo que a uno le gusta. Claro, me parece muy interesante lo que decís con respecto a por qué nos gustaría, pues me parece que también es una de las cosas que hacen tan divertido y tan agradable por ahí jugar videojuegos, porque en realidad es como nada, vos jugás y como estábamos hablando, jugás y lo intentás hasta que te sale,
y en un ambiente controlado, digamos, incluso, no sé, ahora estoy jugando un juego de rol, Disco Elysium, que es muy famoso, y me pasa que a veces cuando tomo mal una decisión o me sale mal una tirada de dados, vuelvo atrás. Entonces, los videojuegos nos dan esa posibilidad de hacer las cosas como nos gustaría hacerlas, incluso tomar malas decisiones, pero tomarlas a propósito. Entonces, como eso, como en un ambiente controlado, poder ir y hacer las cosas como nos gustarían hacer. Sí, creo que es un poco quitarle la fuerza a las consecuencias de nuestras acciones o a la responsabilidad, ¿no? Es como que somos un poco menos responsables porque tenemos la posibilidad de deshacerlo a lo que hicimos e intentar otra cosa. Y eso es muy lindo. Ojalá pudiéramos hacer eso en la vida. Muchísimas gracias, estuvo genial y bueno, y seguramente en algún momento podemos volver a hablar. Bueno, y si les llega a interesar contactarme o conocer qué escribo o qué locuras de varío, pueden hacerlo a través de mis redes. En Instagram estoy como, y acá se viene la complicación, ccce_writer_dreamer. Si no pueden, lo que es más fácil, les digo mi página web, que es caropanero.arg. Ahí están todas mis redes sociales, Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Y ahí pueden chusmear todo lo que hago. No solo como traductora y localizadora de videojuegos, sino también como escritora. Que bueno, que ahí voy posteando todos los libros que saco y cuentos y demás. Así que nada, esas serían mis redes por si quieren chusmear. Nerds.rat. Bienvenidos a la guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Este es un nuevo episodio de la guía falopa del espacio-tiempo. Y como siempre estoy acá con Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? La verdad es que me estoy sintiendo mal. Me voy a quedar en mi casa. Pero igual va a llegar mi reemplazante, Lucas Valli del Camino del Héroe. Estamos acá entonces con Lucas Valli del Camino del Héroe. No sé si, Lucas, si te querés presentar. ¿Cómo andás? Hola, Mocas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un honor estar acá en este podcast tan lindo para hablar de una de las cosas que también me gusta mucho, que son los viajes temporales, los bucles temporales. Que bueno, nosotros ya hemos hecho en su momento, hace un par de años, creo que era plena pandemia, en Camino del Héroe, un episodio también de la misma temática, y esta sería como una especie de continuación, ¿no? Sí, totalmente. Nos hemos referenciado mucho en este episodio, en el capítulo de ustedes de bucles, que creo que en su momento fue súper importante porque todos estábamos en un bucle en aquellos años. Sí. Y creo que es fundamental, no podíamos hablar de ese tema sin referirlos a ustedes, y bueno, por eso también terminaste acá. Creo que era nada mejor que vos y que Camino para hablar de este tema. En este podcast lo que hacemos es tratar de encontrar una respuesta a ¿por qué contamos estas historias de viajes en el tiempo? Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que contamos historias sobre bucles, sobre este bucle cerrado, sentirse atrapado en una repetición una y otra vez del mismo día o del mismo periodo de tiempo? Y también que pensemos por qué en la pandemia fueron tan exitosas estas, tan recurrentes. O sea, había muchísimas, si te pones a ver las películas sobre viajes del tiempo con este tema, como que a partir del 2020 hay muchísimas más. Me parece que hay varias interpretaciones o significados que uno puede asociar con la idea de un bucle cerrado. Se me ocurren varias. Por ejemplo, primero el miedo al mañana, ¿no? Esto de no poder avanzar, ¿no? Es decir, le tengo miedo o cierta ansiedad al futuro y no quiero que llegue nunca y quiero quedarme donde estoy. Entonces repito el mismo día una y otra vez, repito las mismas cosas porque no quiero que llegue el mañana, ¿no? Creo que eso puede estar asociado. También puede haber otro tipo de significado como más del lado de la fantasía o el deseo de, por ejemplo, volver para atrás y empezar el día tomando decisiones diferentes.
¿Cuántas veces nos ha pasado de tener un día de mierda y ya cuando nos vamos a acostar a la cama nos decimos, che, empezaría el día de vuelta porque, no sé, tomaría decisiones totalmente diferentes para ver si pasa algo distinto, ¿no? O que directamente empiece el día y ya empecemos mal, ¿viste? Cuando ya empezás con el pie izquierdo, no sé, vas a trabajar y el bondi te moja con agua o pasa de largo. Decís, ¿sabes qué? Prefiero levantarme, resetear todo y levantarme y empezar de vuelta. Eso es otra cosa. Creo que puede relacionarse un poco con eso, ¿no? Con la idea de poder resetear el día y hacer cosas diferentes. Y la tercera, que creo que es la que más me gusta o la que más asocio, es con cierta frustración o cierta insatisfacción o incomodidad con tu realidad actual, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en un contexto donde por ahí uno no está cómodo, qué sé yo, no sé, en el trabajo, en una relación, en la vida en general, en tu casa, lo que sea? Estamos en una situación y es como que nos encontramos atrapados y no podemos salir y como que vamos probando diferentes cosas y aún así no podemos, no sé, imagino, por poner un ejemplo, una persona que, no sé, está en una situación económica complicada, que no llega a fin de mes y todos los días se despierta y dice, bueno, voy a hacer algo diferente para ver si salgo de esta, no sé, intento cambiar de laburo y empieza a mandar CVs y qué sé yo, no lo toman en ningún lado, o dice, bueno, empiezo a estudiar y se nota en la facultad, pero no la puede pagar porque ahí hay otro loop, ¿no? Que tipo, para encontrar trabajo profesional necesitas estudiar y para estudiar muchas veces necesitas plata para pagarte los estudios. Es todo un bucle en sí mismo. De una. Entonces, empezamos a probar diferentes cosas para ver si salimos de ese bucle y no podemos. O sea, a ver, creo que la referencia más popular en cuanto a bucles cerrados es el Era de Marmota. Y si mal no recuerdo, en el póster está Bill Murray encerrado en un reloj. Es eso, esa sensación de encierro, es decir, no podemos salir de esta realidad. Acá está llegado al extremo de repetir, obviamente, siempre el mismo día. Es la parte más fantasiosa, pero sí el hecho de sentirse que haga lo que haga, no puedo salir, ¿no? No puedo cambiar esto. Totalmente. Estaba pensando en lo que me decías, por ejemplo, la segunda que me mencionaste, que es quizás tener la posibilidad de repetir las cosas, de cambiarlas. Eso es algo que obviamente lo explora los viajes, estos bucles cerrados, pero también tiene un poco más que ver con la teoría de los multiversos, que esa cumple más esa función como decir, bueno, cometí una equivocación, pero bueno, existe un universo en el cual eso no pasó, entonces me genera como un alivio saber que mis decisiones no tienen tantas consecuencias, pero lo del bucle es un poco más tortuoso, ¿no? Y tiene un poco también que ver con esto que decís vos, de sentirse atrapado y muchas veces, digamos, en la vida, o quizás siempre, o un poco la vida es un poco así, de estar un poco atrapado en ciertas cosas que se repiten, que son cíclicas. La vida es cíclica y repetitiva y de cierta manera puede ser tortuosa también. Entonces, el bucle es también un poco eso, un poco representar ese encerramiento en el que vivimos y encontrar, y lo que terminamos haciendo, como decís vos, es justamente tratar de buscar y probar diferentes salidas, pero al día siguiente siempre van a empezar las cosas de nuevo y esta cosa cíclica del tiempo, nosotros en un episodio lo hablamos, que medio que es un poco la manera natural en la que fluye el tiempo, lo cíclico. Las otras son maneras más artificiales o más intentos de medir el tiempo que nos hacen sentir bien, pero hagas lo que hagas siempre vuelve a ser circular.
Entonces un poco es eso, ¿no? Es como la manera de lidiar, otra vez, como siempre hablamos, de lidiar con el tiempo, y en este caso lidiar con esa circularidad que nos puede asfixiar un poco, pero creo que una vez que se puede convivir con eso, que el personaje de las historias puede salir, también tiene como un resultado positivo, porque es como que aprendemos a vivir, básicamente, aprendemos a convivir con cómo funciona el mundo y bueno, creo que eso un poco hablamos también en otro momento sobre el existencialismo y esto de la roca de Sísifo, ¿no? El ir empujando la roca, vuelve a caer, empezar una y otra vez. Y en ese proceso, aunque es tortuoso, hay aprendizaje y terminás saliendo mejor, Sí. ¿no? Convivís con esa existencia. Sí, totalmente. En muchas de las historias de bucles cerrados que vemos, muchas veces el protagonista tiene cierta personalidad, tiene cierto defecto, o se encuentra en cierta situación. eh, por ejemplo, vuelvo Dale. siempre al Día de la Sí. Marmota. El Día de la Marmota, el Bill Murray es un tipo totalmente arrogante, soberbio, es bastante forro, egocéntrico, trata mal a las mujeres. Es un tipo que bastante feo. Y a lo largo de la película, el tipo va mejorando, va entendiendo la vida, va viviendo la vida y al final es un buen tipo, ayuda a la gente, de alguna manera encuentra cierto sentido y rompe el loop cuando trasciende, ¿no? Hay teorías que dicen que en esa película en realidad él está en un purgatorio y es como una especie de lección o de enseñanza y cuando él finalmente entiende los valores de la vida, es cuando logra romperlo. Palm Springs, otra gran película, creo que salió en plena pandemia Ujú. también, también es bastante existencialista, ¿no? Es muy común que en estas historias los personajes pasan por diferentes estados, ¿no? Porque primero hay un estado de, buenísimo, me encanta, puedo hacer lo que Claro. quiera, tengo tiempo infinito. Listo, me emborracho, robo un auto, me voy a cualquier lado. Ese es como el primer estado, Sí. ¿no? De euforia. Después, una vez que ya hiciste todo realmente, estás vacío. ¿Por qué? Porque son, lo que dije antes, son cosas más materiales o más efímeras, ¿no? Tipo, no sé, me robo un auto. Una vez que ya lo hiciste, ya está. O sea, cuando hiciste todo, seguís estando vacío, igualmente. Ujú. Cuando se llenan, cuando empiezan a amar a alguien, cuando empiezan a ser buena persona, cuando empiezan a valorar esos momentos de la rutina que a veces nosotros pasamos por alto y son re importantes para mí esos pequeños De detalles. una. Entonces, tienen un tercer estado, o sea, tienen un segundo estado que es el de encierro, el de frustración, el de, ok, estoy acá hace 20.000 años y no puedo salir. Y después llega el otro donde finalmente pueden trascender porque le encuentran un sentido a todo esto, Sí. ¿no? Hay un crecimiento y ahí es cuando rompen el Sí, loop. totalmente. Estaba pensando, por ejemplo, cuando siempre cuando hablamos de viajes en el tiempo, muchas veces hablamos de, por ejemplo, en algunas historias como Volver al Futuro, Ujú. hay una idea, habían teorías viejas sobre viajes en el tiempo que siempre predominaba, le daban como un predominio al presente. Es como Volver al Futuro, la uno. El presente es súper importante y medio que toda la historia termina en función de poder resolver ese presente y muchas historias de viaje en el tiempo son así. Em, pero cuando en realidad los físicos y la gente que trabaja, que conoce sobre el tiempo, en realidad no hay el presente no tiene ningún valor más que es algo súper humano y súper de nuestras historias, darle valor al presente cuando en realidad es una temporalidad más, por eso muchas de esas teorías de viajes en el tiempo, que por ejemplo lo de Volver al Futuro, no se aplicaría terminan siendo las teorías menos verosímiles. La cuestión es que acá en esto del bucle es un poco como estar
viviendo el presente al máximo, Ujú. ¿no? Es como que el presente está potenciado, es lo único que podés vivir. Con todo lo bueno y todo lo malo, Y digamos. claro, claro, es el predominio del presente, pero a un nivel que ya termina, puede llegar a ser tortuoso o puede llegar a ser también bueno poder convivir con él. Em, y creo que estábamos hablando también, queríamos em, relacionarlo un poco con la psicología y cómo a veces los pensamientos recurrentes que uno tiene también terminan funcionando un poco como un Sí, bucle en el que en algún momento terminás saliendo, ¿no? sí, totalmente. Sí, son esos pensamientos de uno donde por ahí ¿cómo es? Como que se autoperjudica, ¿no? Como una Sí, profecía autorrealizada. Entonces, no sé, tenés una situación y siempre terminás vos mismo autosaboteándote tu propio proyecto y empezás de cero y empezás otro proyecto y te lo autosaboteas y así como en un bucle. Sí, se puede relacionar totalmente con ese aspecto psicológico. de una. Bueno, ¿y qué otras películas pensás que tratan el tema de los bucles o que suceden en bucles que te parezcan dignas de destacar y algunas quizás que han salido los últimos años posteriores a la pandemia o después de que sacaron el episodio de Camino Sí. hace ya bastante tiempo, seguramente han salido más A ver, para películas. recordarme, porque ya ni me acuerdo cuáles mencionamos. Mencionamos obviamente El Día de la Marmota, La un marmota, clásico. sí. Mencionamos Palm Springs en ese episodio. Ujú. También un clásico de la pandemia. Habíamos creo que mencionado Edge of Tomorrow. Sí. También es que aprovecha al máximo la mecánica esta del loop como si fuese un videojuego que muere y revive y repite. Ujú. Después, otra que se me ocurre es Source Code. Es una que está Jake Gyllenhaal en un tren y hay un Ujú. atentado y es como que vive el mismo día muchas veces dentro del tren, creo que son 10 minutos, hasta que encuentra, bueno, quién es el sospechoso. Después se me ocurre, bueno, una que salió creo que por ahí, no me acuerdo si fue en pandemia o antes, pero que me gustó mucho fue Muñeca Rusa. Muñeca Rusa, Ujú. está el meme de jueves, what a concept. Me encanta. Ese está bueno porque siempre que vemos bucles, generalmente lo vemos en películas. Y acá ya es una serie. Y creo que la aprovecha Claro, súper bien. Me acuerdo que me re gustó Muñeca Rusa. estuvo muy buena, No vi la sí. segunda temporada, pero dicen que es muy buena. Pero la primera me encantó. La súper recomiendo. Creo que está en Netflix. Ujú. Después, otra que se me ocurre. Happy Death Day, que es una Ujú. de terror, donde creo que se cumple años y, bueno, va viviendo siempre el mismo día. Eh, Parecido a Edge of Tomorrow, ¿no? Tiene esta cosa de medio Ujú. slasher, que muere, repite y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay un corto que estuvo nominado a los Oscars, creo que 2021, que se Ujú. llamaba, creo que Two Distant Strangers, que era sobre un rapero afroamericano que, Ujú. nada, salía de la casa y siempre terminaba asesinado por un policía blanco, ¿no? Ajá, Muy bueno, de la época de George Floyd, ¿no? claro, Eh, y lo que hablábamos antes, ¿no? De esto de el bucle siendo una metáfora de una situación de la actualidad del presente que no podemos salir y que se sigue repitiendo a lo claro. largo del tiempo y decís, pero yo soy consciente de que está este problema y no podemos salir de acá. Se sigue Claro, repitiendo, pasan las décadas y se sigue repitiendo. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Un claro. tipo que, bueno, el policía que lo mata de mil formas diferentes
haciendo una gran alegoría de que es algo que se repite y se va a seguir repitiendo lamentablemente en el tiempo. Claro, está bueno porque es un poco más, si bien es algo personal que le pasa, pero es un problema general, es un problema de la sociedad. Ujú. Entonces es súper interesante pensar el bucle también como algo más extendido, ¿no? Es una cosa que parece que debería tener solución y no la tiene. A un nivel más macro, eso está muy bueno. Sí. Plantearlo, que no suele pasar tanto en las historias, muchas veces de este tipo son bien personales, ¿no? Bien cerradas en una persona y lo que le pasa. Sí. Y después hay un montón de series que son las series que son largas y que empiezan a jugar con diferentes formatos para cada episodio. Y hay algunas que tienen su capítulo de bucle temporal. Creo que Supernatural tenía uno. Community creo que también tenía otro. X-Files me imagino que debe tener otro también. Fringe no sé si también. Ya ahora ya ni me acuerdo cuál es, pero sí, muchas series usan este recurso y está bueno, es muy divertido. Sí, siempre algún episodio. Yo creo que ese formato ha empezado con La Dimensión Desconocida. Yo creo que probablemente el primero, no me acuerdo, pero seguro que hay uno de bucle de La Dimensión Desconocida. Que ahí, a partir de ahí, siempre todas las series lo refieren. Me acuerdo de varias de las que mencionaste. Y bueno, siempre es muy divertido el concepto. Y bueno, aunque tenga ese lado angustiante, creo que también te genera, te da como un alivio cuando finalmente se logra romper el bucle. Sí, totalmente. Y está bueno como diferentes creadores de películas, de series, agarran el recurso, pero también cada uno hace algo distinto, ¿no? Por suerte, cada uno encuentra un tono, una historia diferente para moldar a este recurso y vamos viendo dentro de lo que es siempre el bucle temporal, diferentes tipos de géneros. Hablábamos hace un rato una de acción, una de terror, una de comedia, y vamos explorando con eso y nada, creo que es divertido, es un formato muy divertido, a mí me gusta mucho. Sí, es interesante eso, que puedas hacer tantos géneros diferentes, que es un poco como eso, cómo te llevas, con qué tono tomas esa circunstancia de la vida, esta repetición, de esta rutina. Y bueno, te lo podés tomar como una tortura, como el terror, como el miedo a la muerte y demás. O bueno, podés tomártelo de un montón de maneras distintas, como una aventura, cagarte la risa. Por eso son tan lindas las historias y bueno, está genial poder ver este tema reflejado de tantas maneras tan distintas. Bueno, ¿tenés algún comentario más? ¿Algo más para hacer? No, creo que hemos mencionado bastantes recomendaciones para que vean. Nada, me encanta el podcast, así que estoy re contento de que me hayan invitado. Nada, muy agradecido. No, gracias a vos por venir. La verdad que nada, a nosotros nos encanta mucho Camino y todo lo que hace Héroe, todos los podcasts. Y queremos hacer también un link ya que estamos como viajeros en el tiempo, viajando. Bueno, viajen hasta ese 2020 y escuchen el episodio de Camino del Héroe, que trabaja muy bien todo el tema de los bucles cerrados. Y bueno, un poco también el linkear para todos lados y comunicarnos con otros podcasts y ir armando redes también es algo que nos gusta hacer. Así que bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes, chicos. Salvo que vivas en un bucle, seguro que los conoces. Pero si querés saber más sobre la productora Héroe y sus podcasts, podés buscarlos como @soshéroe
en Instagram y Twitter. También puedes buscar algunos de sus podcasts, como Camino del Héroe, que tiene el episodio de Palm Springs que citamos, Camino del Samurái sobre anime, Historias de una galaxia muy lejana, sobre Star Wars y muchos otros más en Spotify y otras redes de podcast. La Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 este 5 de mayo de 2023, ante la notable reducción de casos. Y bueno, creo que con esto hemos abarcado ya más o menos todo lo que tiene que ver con los bucles temporales. Así que bueno, ya podemos pasar al saludo y terminar este programa, ¿no? Terminar este episodio. ¿El saludo? ¿Terminó? Dale, vamos al saludo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan emocionado? Es el saludo, nada más. No importa, es el saludo. No tengo cómo explicarle. Siento como si hubiese grabado este capítulo como 5 veces. Y bueno, nos escuchamos mañana, ayer o hace 2 meses en otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.rad. La producción es de Polo Derón y Mariano Rosales. La locución es de Angélica Jiménez. La edición Santiago Pereira. La música es de Polo Derón. El jingle es de Mariel Guillamón y la foto de portada de Paula Maneiro. Si te gusta lo que escuchaste, ponenos like, 5 estrellas y seguinos en Instagram como @la guía falopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @la guía falopa. Nerds.rad. ¿Vos me estás jodiendo?